Televisa presenta. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro Ideas. Es noche de jueves y hoy vamos a platicar lo que ya se percibió desde hace mucho tiempo. Un tiro cantado, dirían en el argot beisbolero en este sentido, incluso en el boxístico. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Así se marcaban las tendencias desde el arranque mismo de la campaña, desde antes incluso. El domingo pasado fue la elección, una elección bastante importante, mucha participación ciudadana. Gana Andrés Manuel López Obrador por un margen bastante amplio y es el que va a estar al mando, al frente del Poder Ejecutivo Federal a partir del próximo 1 de diciembre. Vamos a ver los retos, qué es lo que viene de retos para Andrés Manuel López Obrador, para su gabinete, el cual ya algunos ya han sido seleccionados, y también vamos a hablar de Sonora, porque en Sonora también se cambió lo que es la geografía política. A partir del próximo mes de septiembre comienzan nuevos gobiernos municipales y de otros partidos que nunca habían gobernado nuestra entidad. Bienvenidos a Encuentro Ideas, los retos de la alternancia. Gracias por vernos en la señal de Televisa Sonora, como siempre, y también a la gente que nos sigue a través de internet y a través de esta plataforma. Usted puede seguirnos a través de la misma, utilizando el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, para estar en interacción como nos gusta durante todo el desarrollo de Encuentro de Ideas en esta noche de jueves, y a la gente que está viendo la retransmisión los sábados, ya le sabe, a través de esta misma señal y también en red estatal. Para hablar de este tema de los retos de la alternancia, hemos invitado esta noche a 3 especialistas en materia económica y también en materia de derecho, para platicar algunas de las propuestas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, los retos que tienen los gobiernos nuevos a partir de septiembre, en el caso de los gobiernos municipales, y de diciembre, a partir de diciembre, en el caso del gobierno federal. Se encuentra con nosotros, y arrancamos de izquierda a derecha, Joel Espejel, analista y profesor de economía. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Edgar, y un saludo a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros, doctor. También se encuentra con nosotros el doctor Germán Palafox Moller, catedrático y analista económico. Germán, bienvenido, muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias al doctor. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Francisco Javier Mejía Cisneros, analista y especialista en Derecho. Licenciado, qué gusto saludarlo. Gracias, Edgar, igualmente. Gracias por estar con nosotros, igualmente, licenciado. Y yo les pondría en la mesa, y arrancamos, si le parece, con usted, doctor, en esta mesa imaginaria que siempre tenemos en Encuentro Ideas, los retos de los nuevos gobiernos que vienen a partir de septiembre y de diciembre en materia económica. Doctor, ¿qué es lo que podemos esperar y cuáles son los retos que vienen para tanto los gobiernos municipales como también el gobierno federal? Primero que nada, pues hay que analizar el tema con puntillas, porque es un tema que tiene mucha expectación por parte de la población, y además es un tema que pues es uno de los 3 temas que se manejó en campaña, ¿no? Parte de la corrupción, la cuestión económica y la inseguridad que hay en el país. Entonces, el tema económico, está la cuestión relativa al manejo del gasto público, que ahí es donde se centró y están perfilando a un hombre que es el doctor Carlos Ursúa para ser el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público. Otra cuestión que se maneja es mantener la autonomía del Banco de México, donde se va a manejar la política monetaria con la misión de estabilizar los precios y también mover la tasa de interés para lograr ese objetivo, y también buscar la eliminación de la volatilidad cambiaria. Eso se va a mantener con una autonomía, como está en la ley actualmente del Banco de México, pero en referencia al gasto público, que es donde se tiene que trabajar y que se mencionó en campaña, que es reducir primeramente lo que es el gasto público en términos de no saberlo gastar, ¿no? Saberlo gastar en donde se debe de gastar. Entonces ahí fue muy claro el licenciado López Obrador de decir: vamos a analizar todas las partidas presupuestales, vamos a analizar los programas y los planes de gobierno que hay actualmente para ver dónde se puede recortar y dónde podemos potenciar más, es decir, eficientar el gasto público. Y otra cuestión es la deuda pública que tiene el país. Actualmente ya rebasa los $200,000 millones, la deuda externa, y esto pues viene a que se tenga que bajar la deuda
a cuestiones de un déficit público prácticamente entre el 0 y el 0.5%, que es algo que nos lleva a tener finanzas públicas sanas. Entonces ahí va a estar canalizada la cuestión del gasto público, dándole transparencia también al gasto público para canalizarse, si nos vamos al terreno de las entidades federativas, a los estados y a los municipios, pues se tiene que transparentar, pero además no tiene que ser de forma discriminal, pues como se ha estado haciendo últimamente, en el cual pues se destina, dependiendo de la afinidad política o si es mi amigo o no, se manda a través de los ramos presupuestales de aportaciones y participaciones a los estados y municipios. Ahí es donde se tiene que transparentar, pero además se tiene que realizar una ley que esté vigilando cuáles son los gastos. Entonces ahí, para resolver muchas problemáticas, que esto es fundamental, problemáticas en materia de seguridad, que es una de las que se ha mencionado bastante, canalizar presupuesto a los estados y municipios, ya no de forma discrecional como se venía manejando, sino de forma certera, para que de forma inteligente se resuelvan las problemáticas de inseguridad y violencia que hay en los estados y los municipios, pero también la otra cuestión es la anticorrupción, el proceso de corrupción que hay en el país, y también es algo donde se tiene que trabajar bastante, y ya estaremos hablando de otros temas. Sí, mencionaba mucho el tema del combate a la corrupción como el hilo rector básicamente de todos los demás temas, es decir, de ahí va a sacar el recurso, mencionaba Andrés Manuel López Obrador durante toda la campaña, para las demás necesidades de su gobierno. Así va a ser el eje rector de su administración. Sí, pero yo quisiera señalar, Edgar, que uno de los grandes retos es disminuir la gran amplitud de desigualdad que existe entre un México del sur y un México del norte. Creo que el programa fuerte de López Obrador es centrado en disminuir los niveles de desigualdad. Es impresionante, tenemos 54 millones de pobres, 10 millones en pobreza extrema, y el eje y su propuesta es ir reduciendo paulatinamente esas grandes diferencias abismales. El segundo reto ligado a esas diferencias de desigualdades es centrar la atención en los adultos mayores y en los jóvenes. Creo que son los dos ejes en los cuales va a estar manejando la política social, y ahorita lo vamos a ver más adelante, sobre los adultos mayores y las pensiones universal. Creo que la sociedad mexicana y aquellos trabajadores que han sido pensionados le dan realmente una miseria en términos de ingreso, y fueron los que construyeron parte de este país, y fueron los que armaron, diseñaron carreteras, ferrocarriles. Fue gente trabajadora, muy trabajadora en su momento, y que ahorita lo tenemos en la miseria. El otro gran eslabón o reto es los jóvenes. Fundamentalmente está centrado en un programa de 2.6 millones de jóvenes que los va a incorporar de una manera paulatina a programas de trabajo, centros empresariales, con tutores académicos, y que va a permitir reinsertar a estos jóvenes a los mercados laborales. México tiene una gran ventaja en relación a otros países. Tenemos un bono de jóvenes, un bono de jóvenes que va a permitir que sea el efecto multiplicador. Si tú los metes al mercado, se va a generar diferentes niveles de producción de manera mucho más rápida, y eso genera ingresos a la economía. Entonces, desde mi punto de vista, serían desigualdades, adultos mayores y jóvenes. No sé cómo la ve el licenciado. Bueno, yo creo que López Obrador tiene un gran reto. En primer lugar, poner un gabinete que entienda y comprenda la política nacionalista que él quiere implementar. Yo observo que él básicamente pretende reforzar el mercado interno, y obviamente eso significa que tiene que hacer un esquema donde, como él señaló, va a echar a andar las refinerías, va a buscar que los contratos de energía y de petróleo se revisen, va a buscar que en un momento dado se eliminen los grandes privilegios para el sector público, empezando por los expresidentes, que aparentemente uno dice que no es mucho, pero si le saca uno cuentas, pues sí es mucho, ¿verdad? El dinero que ahí se va. Creo que también es muy importante el tema
de que el manejo incluso del presupuesto de ingresos y egresos de alguna manera responda a las inquietudes y necesidades de la sociedad, que no sean ahora sí que las voluntades del Ejecutivo. Creo que uno de los retos mayores que tiene López Obrador es establecer lo que llamamos una democracia deliberativa o adaptativa. Esto es decir, él debe, y creo que sí lo ha dicho, estar en constante contacto con la sociedad para palparla y en base a ese sentir, pues obviamente ir adaptando sus programas y políticas de gobierno. Creo aquí el punto es que él tiene que lograr varias cosas. Uno, la reconciliación de todos los que se manifestaron en dos grandes sentidos. Uno, filias y fobias. Esto es decir, que en las campañas se polarizaron quienes ahora sí que lo seguían y quienes se opusieron a él. Entonces, un reto que es inmediato es que eso, la gente en general y todos los sectores, incluyendo el empresarial, todos los sectores, capten que a final de cuentas el presidente electo es de todos y que consecuentemente todos tenemos que buscar que le vaya bien a él, porque al irle bien a él, le debe de ir bien al país. El punto muy toral, creo que, y él lo ha dicho, el combate a la corrupción. Yo sí pienso que por ese renglón se va mucho dinero en los contratos de obra que se busca dirigir y obviamente se incrementan en los costos y cosas que en un momento dado se deben de decir públicamente para que sean problemas conocidos. Es decir, todo se tiene que poner en la mesa y no manejarlo como acuerdos cupulares en secreto. Y por eso es que va a ser también muy importante la transparencia, la rendición de cuentas y obviamente la vigilancia del cumplimiento de todos los objetivos de él en cuanto a seguridad pública, que la policía o los mandos únicos de las policías pues tengan que ser muy vigilados, porque en ese renglón creo que también tenemos que tener mucho cuidado para que haya paz interna y que realmente haya un combate a la delincuencia de una manera frontal, decidida y que no dé lugar a las complicidades, a los compadrazgos, a todo tipo de elementos que creo que eran los vicios que se manifestaron por muchos años y que yo creo que son los que detonaron una votación tan abrumadora a favor de López Obrador. Sí, y sobre todo ahorita lo que mencionaba, licenciado, algunos temas, me quedo con el tema de lo que es el mercado interno, que yo creo que es algo que se está viendo en otras partes del mundo también, doctor Espejel, lo que es la cuestión ya, no sé si se le pueda mencionar como proteccionista, ¿no?, de un país, ver hacia adentro antes de ver otros temas por fuera. Lo que pasa es que, ¿quién lo pone como ejemplo? Pues Donald Trump. Ajá. Donald Trump es el mejor defensor del mercado interno. Y obviamente López Obrador va a hacer la misma estrategia. Si Donald Trump quiere fortalecer el acero, la industria del acero, la industria del aluminio, pues nosotros queremos fortalecer la agricultura, la producción de básicos, la producción de carne de cerdo y ese tipo de productos que tienden a fortalecer y a desarrollar un mercado interno. Pero el mercado interno es en la parte de producción. Desafortunadamente la desigualdad y la pobreza y la marginación no ha dado oportunidades de que se incorporen al mercado interno sectores importantísimos como los jóvenes, como los pequeños empresarios, como los jóvenes empresarios con tecnología. A ellos no los hemos podido, o el modelo anterior no los había podido incorporar. El modelo anterior se basaba más en el mercado que en el Estado, se basaba más en las variables macroeconómicas para atraer inversionistas, pero hay muchos inversionistas que vienen no por la estabilidad macroeconómica del tipo de cambio, la tasa de interés, sino vienen porque hay crecimiento en la economía. Entonces, lo que está ofreciendo López Obrador a la inversión extranjera ya no está, bueno, esa parte sí como estabilización, pero como eje central es fortalecer el mercado interno, incorporar a esos grandes sectores de la población que han quedado marginados y que no lo tomaba el modelo anterior y indudablemente que va a diseñar esa política
para reactivar el mercado interno y atraer inversiones extranjeras. Ahorita el secretario de Hacienda ya lleva 75 reuniones con fondos de inversiones a nivel internacional. 75 son muchísimas, en 2 días, nada más en 3 días. O sea, el equipo es muy compacto, además es un equipo muy fuerte en términos de conocimiento, de desarrollo, de experiencia, y con una característica: son personas muy sencillas, gente muy humana. El subsecretario sería Esquivel, Gerardo Esquivel, que es un personaje que ha venido con nosotros y es igualito que nosotros. O sea, no va a andar indudablemente en vuelos y en hoteles de 5 estrellas, lujo, ni ¿no? gastando. No. Entonces, creo que estamos ante un equipo y ante una nueva visión, que los mitos anteriores, donde si llegaba López Obrador iba a haber un enfrentamiento entre la clase empresarial y López Obrador, eso lo manejaron casi la mayoría de los analistas, ¿no? Que se iba a caer el mercado financiero o que se iba a caer el tipo de cambio, que el tipo de cambio llegara a 25 pesos o más, algunos exageraban en 30, que la tasa de interés, que la fuga de capitales, que teníamos que subir la tasa de interés. Nada de eso sucedió. Simplemente porque las señales son muy claras. O sea, el proceso de transición y el equipo son fundamentales para mandar señales claras a los mercados internacionales y poder con ello atraer inversión e ir fortaleciendo el mercado interno. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten. Vamos a hacer una pausa y voy a regresar con usted, doctor, para que nos platique cuál debe de ser el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio, sobre todo con este tema de Donald Trump. Y vamos a escuchar las primeras palabras más adelante de Donald Trump al momento que habló media hora, dice, con Andrés Manuel López Obrador. Estamos en Encuentro de Ideas, vamos a pausa, regresamos. Seguimos en Encuentro de Ideas. Recuerde que usted puede utilizar el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, y estamos en esta plataforma para podernos en interacción a lo largo de esta emisión. Estamos hablando de los retos de la alternancia en nuestro país. Un nuevo estilo de gobierno va a empezar a tomar el mando a partir del próximo 1 de diciembre. Y le quería preguntar al doctor Joel Espejel cuál debe ser la guía que debe seguir Andrés Manuel López Obrador para lo que es la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Donald Trump. Es muy importante llevar con calma lo que es la transición en estos 5 meses, del 1 de julio al 1 de diciembre, en el cual coordinarse inteligentemente, pues quien está llevando actualmente la negociación se pausó porque Donald Trump comentó que se iba a trasladar después de las elecciones la negociación, y Ildefonso Guajardo, que es el secretario de Economía actual, ya comentó que se va a coordinar, y es un equipo de negociación, lo ha reconocido el propio Carlos Ursúa, que es un equipo de negociación muy bueno, y que se van a coordinar con la que se perfila para ser la próxima secretaria de Economía, que es Graciela Márquez Colín, que es una investigadora del Colegio de México de bastante prestigio y reconocimiento internacional. Entonces, ahí perfilando lo que es la negociación, se tienen que tratar temas sobre todo de cómo evitar esas guerras comerciales que se están dando actualmente, que tienen en jaque a la moneda mexicana con respecto a otras divisas, en este caso el dólar, y esto es muy importante decirlo, cómo lograr diversificar el mercado, no únicamente depender de Estados Unidos. Es una, pues, ya leyenda por muchos años que se ha dicho hay que diversificar los mercados, pero no tenemos la infraestructura logística suficiente para hacerlo. Ya lo hemos comentado esto. Entonces, ahí sí es importante saber qué rubros se tienen que negociar, cuáles son los capítulos que se tienen que negociar en términos de irle bajando poco a poco la dependencia con Estados Unidos. Siempre ha estado el nivel de exportaciones en 85%, ya se ha estado bajando por debajo del 80%, porque ya se está canalizando los productos mexicanos hacia otros mercados a raíz de que se están negociando otros tratados comerciales o acuerdos de cooperación económica. Entonces, la negociación sí debe de ser un poco más rígida en términos de decir no vamos a depender únicamente de Estados Unidos, porque además Estados Unidos está provocando con esas políticas proteccionistas cerrarse para fortalecer su mercado interno. Entonces, México tiene que saber negociar sobre todo el capítulo 4, que es el referente a los contenidos regionales, donde Estados Unidos ha estado buscando subir
lo que es el nivel de contenidos regionales como política proteccionista, aceptar inclusive el 90% que se produzca entre los 3 países con el objetivo de que los 3 países puedan producir un carro, un televisor de plasma, etcétera. Pero también está el capítulo 7 donde está la agricultura y también se tiene que analizar al detalle la cuestión de las inversiones en agricultura. Si se quiere fortalecer el campo mexicano, como se ha dicho, pues también se tiene que poner algunas políticas proteccionistas para poder desarrollar el campo mexicano. Si nos vamos a otros capítulos, sobre todo el capítulo donde se ven las controversias, que es el capítulo 19, en el capítulo 19 se tiene que analizar la cuestión de que no se esté renegociando el tratado cada 5 años, porque los inversionistas requieren certidumbre para invertir y sus planes de negocios muchas veces son de 20 a 25 años. Claro. Entonces no se pueden estar a la espera de una negociación cada 5 años. Entonces esos son los capítulos que se tienen que analizar con mucho detalle por parte de la que va a ser la próxima secretaria de Economía. También poder realizar un análisis detallado de esos capítulos, como ya lo comenté, y coordinarse inteligentemente con el gabinete actual en materia de negociación de tratados comerciales para poder sacar un buen tratado de libre comercio América del Norte. Y si decide Estados Unidos no pertenecer, porque ya ha dado algunos visajes de que puede salir de la Organización Mundial de Comercio Estados Unidos, así lo ha declarado el propio presidente Donald Trump, entonces también se podría reservar que no pertenezca y buscar alternativas, como ya se ha renegociado con la Unión Europea, pero también con otros tratados como es el Acuerdo Transpacífico, y explorar estas nuevas economías como Nueva Zelanda, Brunei, Singapur, el propio Japón y otras economías como Nueva Zelanda, que se puede tener una posibilidad, igual que con América Latina, como lo declaró el propio presidente virtual Andrés Manuel López Obrador, de explorar los mercados de América Latina. Dentro del TPP, que es el Acuerdo Transpacífico, está Chile y está Perú, pues ver las posibilidades de poder invertir en esos países y también que puedan invertir estos países en México. Ahí, en ese sentido, ahorita mencionaba el doctor Espejel el perfil o las credenciales de los que va a ser uno de los tantos perfiles del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Ya los conocemos a bastantes, incluso hay un sonorense, el caso de Alfonso Durazo, que va a la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo ve este gabinete? Es decir, estos nombres que ya empezó a dar, o lo dio hace tiempo Andrés Manuel López Obrador, y que ya lo reconfirmó, incluso el día de hoy anunció un cambio en el sentido de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entra Marcelo Ebrard, que va a ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ve esos perfiles, licenciado? Yo los veo como personas que son, todos ellos, muy preparados. Son personas que incluso tienen un perfil normalmente de académicos, de gente que tiene incluso méritos de investigadores. Creo que en ese sentido él ha sabido buscar un equipo que no son necesariamente políticos. Y yo creo que eso puede dar un toque muy importante al desarrollo del país. ¿Por qué? Porque ellos sí, de alguna manera, van a buscar tener una visión de acuerdo a sus conocimientos y experiencias profesionales en el sector de la agricultura, de la minería, que yo creo que uno tiene que tener ese tipo de personas que logre visualizar qué tipo de país queremos. Si queremos realmente un país que desarrolle su economía nacional, pues cómo vamos a proteger nuestros mercados, a qué industrias vamos a tratar de, ahora sí que apoyar, impulsar, para efecto de que realmente se fortalezcan los mercados internos. Va a ser muy importante que en ese entorno también, obviamente, se logre una mayor productividad y que los empresarios hagan algo que yo creo que es urgente que hagan. Que realmente las empresas que tienen alta productividad paguen mejores salarios. Creo que la cuestión de los salarios ha estado frenada por mucho tiempo. Hay una pérdida del poder adquisitivo enorme. Entonces, creo que el primer paso que en la economía se debe desarrollar es cómo se encuentra un acuerdo con el sector empresarial, y el sector empresarial fuerte, porque hablamos de que en el país el 5% de la, ahora sí que de la clase empresarial es la que concentra un 80% de la riqueza. ¿Y eso por qué? Pues obviamente los esquemas de la estructura de las leyes fiscales lo permiten porque hace que ellos, en términos generales, puedan pagar tasas tributarias que no van del 16 al 20%, o incluso en algunos casos, cuando ellos son agresivos, pues pueden hacer
que la famosa regla de impuestos sobre la renta, ellos bajan sus deducciones al nivel que lo quieren hacer, con inversiones, con transferir sus utilidades de una empresa a otra, consolidar empresas, como se mencionó que Carlos Slim pues es un experto en ese tipo de situaciones. Y entonces yo creo que esos son los grandes retos para que la economía se vaya apuntalando. Todo esto tiene que tener una repercusión en las leyes fiscales. Necesariamente la ley de impuestos sobre la renta tiene que ser analizada y vista con una relación muy fuerte a los presupuestos de ingresos y egresos, para efecto de decir, bueno, ¿quiénes deben realmente cargar la tasa más alta en el país, y los sectores menos privilegiados bajarles la tasa tributaria? ¿Para qué? Para que se consoliden, para que se permita el desarrollo de la economía micro, pequeña y mediana, y pueda generarse ese reforzamiento pues de una clase media que soporte un mercado interno. Perfecto, pues está un reto. Vamos a hacer una pausa, doctor, vamos a hacer una pausa y ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno, vamos a tener un poquito más de tiempo para platicar en todo esto y también algunas de las propuestas que hizo Andrés Manuel López Obrador a lo largo de la campaña. Vamos a desmenuzarla con los expertos esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Pausa y regresamos con el doctor Germán Palacio. Seguimos en esta emisión de jueves de Encuentro de Ideas. Estamos hablando de los retos de la alternancia. Viene ya este periodo de transición. El próximo 1 de diciembre tenemos nuevo presidente en nuestro país, en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y le dejo la palabra al doctor Germán Palafox, que se la quité ahorita. Una disculpa, doctor. No. Simplemente quería señalar la parte que preguntabas del gabinete. El gabinete está compuesto por dos elementos: la parte política y la parte técnica. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio tiene esas dos dimensiones. Tiene la parte técnica, que son los especialistas que se reúnen y comienzan a revisar, pero está la parte política con Donald Trump. Entonces, con Peña Nieto no se tenía nada más una sola carta, que era la parte técnica. Entonces, con López Obrador, pues indudablemente que van a tener la otra carta política. Por eso el enroque con Marcelo Ebrard, porque es más político en el manejo y en el discurso para enfrentar al temible y terrible Donald Trump, que ha sido el dolor de cabeza de los últimos 18 meses del mundo, pero sobre todo nosotros. Entonces, bien ese movimiento. Ese movimiento sí, porque va a permitir entrarle a esa dimensión política que poca gente lo analiza, que poca gente ve esa dimensión política. Lo alcanzó a ver López Obrador. Entonces ya nos estamos poniendo con cartas iguales. Entonces eso nos va a permitir hacer negociaciones desde la dimensión política y de la dimensión técnica para mejorar esas relaciones con el Tratado de Libre Comercio. Y igual lo que señalabas, en el gabinete, en la estructura del gabinete, pues hay grandes técnicos como en Hacienda, pero está Alfonso Durazo, que también es un gran político y que va a insertarse en la Secretaría de Seguridad Pública y que indudablemente nos va a beneficiar a los sonorenses en términos de diseñar estrategias y políticas que muchos de los sonorenses hemos estado proponiendo a nivel federal. Estaremos muy pendientes, obviamente. Doctor Espejel, si les parece, vamos a hablar de las propuestas que hizo Andrés Manuel López Obrador y durante toda la campaña, y sobre todo la viabilidad de las mismas. Dentro de lo que es la cuestión económica, mencionó y poner en revisión lo que es la reforma energética, que bueno, fue muy cuestionada, se politizó muchísimo el tema. Al final de cuentas se logró este acuerdo, se firmó el Pacto por México para las grandes reformas estructurales de nuestro país, arrancando lo que era ya el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ve este asunto de ponerlo de nueva cuenta a revisión, lo que es una reforma que en su tiempo fue una de las importantes, como la reforma energética, doctor? Así es. Fueron 11 reformas estructurales durante la administración actual de Enrique Peña Nieto. Una de ellas es la reforma energética, que pega en dos sectores fundamentales, que es Petróleos Mexicanos, con la extracción y exploración de petróleo, y la generación de energía eléctrica con Comisión Federal de Electricidad. Ya sufrieron un proceso de transformación legal, técnica
y política estas empresas, en las cuales referente a lo que es los contratos, revisión de contratos, que es lo que ha estado comentando el actual virtual presidente López Obrador, es revisar los contratos de las concesiones para la exploración y también la extracción de petróleo, no únicamente en aguas someras, sino también en aguas profundas, y revisar los contratos de la exploración y extracción del gas shale a través de la técnica fracking, que es algo que también se ha venido manejando. La reforma energética también tiene un apartado sobre las energías alternativas y las energías renovables, es decir, transitar de este porcentaje que se tiene actualmente de las energías convencionales, que son las que vienen del petróleo, y a través de agua, como son las hidroeléctricas, que actualmente es un 70% de la generación total del país, y el 30% es a través de energías limpias, energías renovables y alternativas. Como estamos en un marco internacional, se firmó un acuerdo de París, el cual nos está pidiendo este acuerdo, o nos está solicitando, porque así se firmó, transitar poco a poco a las energías limpias e ir eliminando este tipo de energías. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar bastante, porque se está extrayendo mucho petróleo de aguas someras, queda poco, pero el petróleo que se está extrayendo es de una calidad que tiene mucho azufre y tiene muchos sulfatos, que es un 70% del total de petróleo que extrae Petróleos Mexicanos, el cual es sumamente difícil refinar, y es el que se está exportando hacia Estados Unidos y que lo transforman en gasolina, pagándose aproximadamente $24 mil millones por el concepto de gasolina en el año, según datos de la Secretaría de Energía para el año pasado. Entonces vemos que es una gran cantidad que se está pagando en gasolinas, y por ello la cuestión de poner refinerías en México, pero aquí la cuestión es de que no salgan del gasto público, porque ahí sí pues vamos a tener, si estamos en la cuestión de no deuda y no incrementar impuestos, sino el trabajo de Carlos Ursúa va a ser incrementar la base tributaria, es decir, que más mexicanos paguemos impuestos. Pues aquí la fórmula es de que no salgan los recursos para las refinerías por parte del Estado mexicano, sino que se liciten contratos a nivel internacional o propios inversionistas nacionales, y que le inviertan a estas refinerías que tardan muchas veces 5 o 6 años en ya estar generando con números buenos gasolina a precios que está manejando el mercado internacional. Entonces son muchos matices que se tienen que manejar dentro de la reforma energética, en las adquisiciones también de lo que es el traslado, la distribución, la logística y el almacenamiento de lo que es petróleo, de lo que es gasolina, de lo que es gas natural, que actualmente Petróleos Mexicanos lo está administrando. Entonces aquí se va a cobrar por eso, y Petróleos Mexicanos va a tener esa viabilidad en términos financieros, porque les va a cobrar a las empresas que decidan importar gasolina, que decidan exportar petróleo, porque todavía Petróleos Mexicanos es quien se encarga de estar administrando lo que es distribución, logística y almacenamiento de estos energéticos. Entonces, poco a poco se va a ir transitando, porque así lo maneja la ley de hidrocarburos, a que se vayan privatizando si Petróleos Mexicanos no cumple con esta cuestión de tener buenos números para el traslado, la distribución y almacenamiento. Actualmente de almacenamientos a nivel nacional hay 77, se requiere incrementar porque el país está creciendo en términos productivos y en términos poblacionales, entonces se requiere incrementar la infraestructura para estos 3 rubros que acabo de comentar. Entonces aquí va a entrar competencia también, se van a empezar a concesionar este tipo de actividades productivas en el terreno energético, y es donde ahí se tienen que poner mucho las pilas para vigilar esos contratos que se van a ceder a estas empresas, ya sean nacionales o internacionales. Es un tema bastante delicado, es viable esta cuestión, y hay que matizar aquí un punto muy importante. Ya comentó el licenciado Gustavo de Hoyos Walter, que es el presidente de Coparmex, que no van a dar atrás a la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión y la reforma educativa, y que se van a sentar con el virtual presidente para tratar este tema, en coordinar agendas que tiene tanto el sector empresarial como el sector gubernamental. De hecho, a eso iba, el tema de la reforma educativa. El licenciado también es uno de los temas, durante toda la campaña obviamente mencionaba echar abajo esta reforma, que es una de las principales hechas por Enrique Peña Nieto durante su administración. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, yo creo que la reforma educativa ha sido manejada desde 2 puntos de vista que no son muy claros. Uno, lo que es el recurso humano, su manejo, que son los derechos y obligaciones que tiene el sector magisterial, y otro propiamente
cómo deben ser los programas de educación. Yo creo que lo que ha causado grandes problemas en el sector magisterial es que hasta ahorita la reforma educativa ha sido de tipo laboral. Esto es decir, se ha incidido en reducir derechos de los trabajadores porque se estimó que el contrato colectivo de trabajo y todo lo que son sus prestaciones eran muy onerosas y de alguna manera se está repensando otros sistemas para contratar a los nuevos maestros y a los antiguos también irles reduciendo o cambiándoles las condiciones de trabajo. Y yo creo que eso es lo que ha causado ahora sí que el verdadero problema, no el contenido propiamente de la reforma educativa. Las dos cosas son importantes. Es indiscutible que ahí es donde yo creo que también tiene que haber un buen manejo de parte del gobierno que va a entrar para que se establezca con los sectores sindicales un manejo que equilibre, que ponga un poquito, por eso yo usaba la democracia, ahora sí que complementaria, pues, donde la gente se involucre en la toma de decisiones, que no sea una, ahora sí que decisión del Ejecutivo o del sector gubernamental donde ellos imponen su visión. Creo que ese fue el conflicto que se ha dado en el sector educativo y creo que los maestros no se niegan a elevar su capacitación, sus exámenes en sí mismos. Lo que ellos discuten, al menos hasta donde yo lo percibo, es el manejo de sus prestaciones económicas. Y creo definitivamente pues que sí se requiere que en el punto de cómo hacer que los niños aprendan más y mejores contenidos, pues eso sí se debe de manejar. No creo que López Obrador ni nadie del gabinete esté pensando en dar marcha atrás a la reforma educativa que haga que los mexicanos pues tengan más preparación para enfrentar un México moderno. Yo creo que el problema es laboral. ¿Cómo lo ves, doctor? Lo que pasa es que la reforma energética, la reforma iba a abrir el precio internacional del petróleo, de gasolina en México, perdón. Sin embargo, no existe eso. O sea, es el Estado quien está regulando el precio. El precio se forma por el precio internacional de referencia. El precio de la gasolina actual, ahorita en ese momento, es el precio internacional del petróleo y la gasolina a nivel internacional. Toda la parte de transporte, toda la parte de ganancias, le va sumando, pero hay un apartado que es del IVA. Entonces, el gobierno cobra más o menos de los 18.70 que sale el litro de gasolina, cobra 7 pesos. Se los lleva a sus ingresos. Y cuando el precio internacional baja, mantiene este IVA. O sea, no se ve reflejado en una disminución del precio de la gasolina. Y cuando sube el precio de la gasolina a nivel internacional, lo que hace, lo baja. Entonces, ¿cuál reforma? ¿Cuál reforma energética si está regulado? Lo que nosotros pensamos que debería de disminuir cuando baje el precio internacional, bajen también el IVA para que tenga doble impacto en la disminución del precio y que se refleje. Entonces tendríamos precios de gasolina mucho más bajos de lo que estamos viviendo. Si sube el precio a nivel internacional, lo que se puede hacer es bajar el impuesto para que el precio sea o igual o menor a lo que está sucediendo en los precios internacionales. Eso no se sabía, pero hasta ahorita ya lo acaba de señalar el secretario de Hacienda, este mecanismo medio raro que puede beneficiar en un momento determinado que baje el precio de la gasolina, que era parte de las propuestas que hacía López Obrador en su campaña. Entonces, hay posibilidades, yo diría que sí hay posibilidades a partir de esos 7 pesos que recibe el Estado, que puede reducirlo cuando se reduzcan los precios internacionales y no le sucede absolutamente nada. ¿Por qué no le sucede absolutamente nada? Porque también van a desaparecer otros programas sociales
que no tienen mucho impacto y que se iban de ahí 2 pesos o 3 pesos. Entonces, como se van a ir esos programas sociales, pues ya no tendrían ningún problema, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, en esta semana, en estos primeros días, ya después de la elección, doctor Espejel, se especulaba mucho, y lo platicamos en vez de noticias con Germán Palafox, con el doctor, en el sentido de los especuladores, mencionaba mucho de que si ganaba López Obrador, se iba a disparar el dólar, el precio del dólar, iba a haber inestabilidad económica. Hemos visto lo contrario, es decir, el dólar ha bajado, el precio del dólar ha bajado en estos días, estaba a 20 pesos, arriba de 20 pesos el viernes pasado, en ese momento estaba a 19, 20, sí, exactamente en esa magnitud. Es decir, ha venido para abajo, ha habido ya la confianza incluso del propio mercado. Eso es buena forma de arrancar, ¿no? Lo que es la cuestión de movimiento de alternancia, de transición. Así es, de hecho los mercados financieros y económicos nacionales e internacionales asimilaron hace 3 meses que se iba a dar este proceso. Ya lo habían detectado, tienen pues todo un gabinete también de expertos que les está asesorando de cómo van a reaccionar ante ciertas elecciones. Ya habían asimilado el proceso de que iba a ganar López Obrador las elecciones, entonces se mostraron inteligentemente los mercados. Poco antes de las elecciones, la semana antes, el Banco de México anuncia un incremento de la tasa de interés del 7.5 al 7.75% para poder ajustar esa alta volatilidad del peso con respecto al dólar. Rozó los 21 pesos por un dólar, pero mágicamente al subir la tasa de interés hubo más certidumbre en los mercados financieros a nivel nacional e internacional, que permitió que los inversionistas pues, se mantuvieran cautelosos para que no hubiera esa fuga de capitales que tanto se especuló que iba a haber. De hecho, sacó una estadística la Secretaría de Economía publicando que se habían ido 8,000 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo anunció, pero también entraron divisas por otros terrenos, sobre todo en el sector turístico, que se ha potenciado. Han entrado 21,000 millones de dólares por el concepto de divisas en el sector turístico. Entonces, por otros lados, están entrando divisas que permite que la moneda se mantenga estable, en este caso el peso. La inflación también, pues hemos estado en un rango entre el 5 y el 6%, bajó hasta el 4.5% en la quincena de junio, y la primera y segunda de junio la inflación bajó. Entonces esto invita a que, como ya habían asimilado los mercados tanto productivos como financieros el proceso de que iba a ganar López Obrador, pues no hubo sobresaltos en términos económicos y financieros, y sabemos que hay otras entradas a través de otros, hubo certidumbre porque entraron inversiones, no únicamente de Estados Unidos, hay que decirlo, sino aquí está el proceso de diversificación de la inversión que tanto se ha hablado, no únicamente la diversificación del comercio, sino de la inversión, en la cual ya no se depende prácticamente de ese 70% que antes, en los años 90, principios del año 2000, que la inversión llegaba en un 70% de Estados Unidos, ahora está en 43% la inversión de Estados Unidos, y el resto viene de Europa y otros países asiáticos. Entonces ya hay una diversificación de la inversión que le permite dar mayor certidumbre a la economía mexicana, no estar dependiendo únicamente de Estados Unidos. Hay estimaciones, por ejemplo, para el 2019 el Producto Interno Bruto va a crecer en 2.5. Hoy estamos creciendo en 2.2. Entonces, ese dato es muy atractivo porque comienza a generarse expectativas de crecimiento de la economía. Los niveles de inflación van a estar oscilando entre 4 y 5. Ahorita andamos entre 5 y 6, o sea, va a disminuir obviamente los niveles de inflación. El tipo de cambio el próximo año va a cerrar en 19, pero podría cerrar menos en enero si en diciembre y en noviembre se cierra el Telecán. Después de las elecciones, que son a principios de noviembre en Estados Unidos, va a haber reuniones fuertes, intensas, para poder cerrar el Tratado de Libre Comercio. Si se cierra el Telecán, tendríamos en diciembre un tipo de cambio alrededor de 18, 20. Bajaría inmediatamente, o sea, porque bajarías esa inestabilidad que está marcando, y de hecho afectó a la moneda en esos días porque Estados Unidos va a aplicar
los aranceles a China mañana. Entonces, son los movimientos internacionales, la caída del precio del petróleo hace que el dólar se fortalezca y se debiliten las monedas. El tipo de cambio quedaría más o menos en eso, la tasa de interés andaría en 7.5, dependiendo de también cómo se mueven Estados Unidos, pero las grandes variables macroeconómicas que se diseñan a través de política económica tendrían más o menos esas dimensiones que rompe con el mito de que se iban a caer la moneda, que el país iba a ir a la bancarrota, que haber enfrentamientos entre el sector empresarial y López Obrador, nada más alejado de esa realidad. Y lo vimos hace cuestión de horas, ¿no? Con esta reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial y López Obrador, incluso un acuerdo ahí mismo en la conferencia de prensa, es decir, hay buen ánimo en estos momentos aquí en nuestro país. El acuerdo fue incorporar, y lo señalaba ahorita, 2.6 millones de jóvenes dentro del proceso de la industria, de los diferentes tipos de industria que incorporaran ese mercado al mercado laboral a estos tipos de jóvenes. Es el primer compromiso que se hace de López Obrador, en términos informales obviamente, pero que manda una señal bastante atractiva, que manda una señal muy optimista y que vamos a ir viendo, que vamos a ir mejorando en términos de la parte financiera, pero también desde la parte productiva. Exactamente, y hay más, ya estamos en la recta final de Encuentro de Ideas esta noche, pero hay más, y las enumeramos rapidísimo. Propuesta de López Obrador, el tema de quitar la pensión a los expresidentes, otro más, el cancelar. Ese es muy fácil, perdón, ese va a ser relativamente fácil. Ese es un plumazo el primer día, 1 de diciembre, ¿no? Y ya con eso, ¿no? Sí, solo sí sea únicamente para los presidentes, porque la pensión incluye también a lo que es el Estado Mayor Presidencial del presidente y las personas que acompañaron al presidente. Entonces hay que matizar. Habrá que ver eso, ¿no? Habrá que ver si es únicamente para el presidente, pues adelante, pero si le vas a quitar al Estado Mayor Presidencial, que eran los militares que acompañaron al presidente durante 6 años, y el equipo, cocineros, etcétera, que trabajaron durante 6 años de cerca, pues hay que ver cómo tratar ese asunto. Que no se la quiten, pues, pero que sea igual que el trabajador o el jubilado que gana la pensión más baja, que son 1.600 pesos. ¿Que se la dejan así? Que se la dejen a toda la estructura. ¿Cree que Peña Nieto lo va a aceptar, usted cree? Pues no, obviamente. Mira, se pueden parar también. Sí, se pueden parar. Ese es un problema muy interesante, pues, porque tú puedes observar que el sector más caro en México es el sector público. Sí. Todo lo que se refiere a las prestaciones del sector público y principalmente ahora sí que los directivos son los que más nos cuestan, y entonces obviamente ese es un renglón que necesariamente tiene que ser ajustado. No puede ser que tú des pensiones que te van a llevar un alto contenido de tu presupuesto porque vas a darles 150, 250 mil pesos a funcionarios que en un momento dado, aunque tengan mucho tiempo, oye, pues son cantidades de dinero que para un país que tiene 60 millones de mexicanos en pobreza, pues como que se siente y se observa muy complejo, muy difícil. Disculpe, ya hay un estudio. Se va a reducir los sueldos y salarios de todo el gobierno federal en 8,000 millones de pesos al año. Y se va a reducir o va a desaparecer el gasto ese de seguros de gastos médicos mayores, que representaban 7,000 millones de pesos. O sea, va a haber un ahorro de gasto corriente de 15,000 millones de pesos, y creo que es una señal, como lo vuelvo a decir, muy optimista para la comunidad y para la sociedad. Perfecto, pues estamos ya llegando a la recta final de Encuentro de Ideas. Es muchísimos temas, obviamente que nos quedan: el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros la amnistía de delincuentes con permiso a las víctimas, parte de los temas que se han estado hablando, la austeridad, vender el avión presidencial, viajar en vuelos comerciales, el gabinete, incluido el propio presidente, también hablar de duplicar la pensión a adultos mayores y crear la Guardia Nacional. Son temas que se estuvieron viendo durante la campaña. ¿Le damos el beneficio de la duda, el bono democrático, como bien mencionan también Andrés Manuel López Obrador? Sí, le damos toda la confianza. Toda la confianza. Así debe de ser, porque de otra manera pues no podemos avanzar. Doctor. Así es, hay que ser optimistas, hay que apoyar desde la trinchera que se esté elaborando todos los mexicanos. Es un cambio de régimen, pasar a la izquierda.
es histórico esto que está pasando en el país. Hay que aprovechar este bono democrático de la población, más de 53%, una gran participación ciudadana que se volcaron por un candidato. Entonces hay que darles voto de confianza, hay que sumarnos a las iniciativas, a los retos que va a implicar el trabajar con los funcionarios públicos que van a estar a partir del 1 de diciembre, los que van a estar también en los estados a través de las delegaciones, para tratar de resolver las problemáticas tan agudas, tan anquilosadas, que como lo hemos comentado, están las desigualdades, que en términos económicos, esos 53.4 millones de pobres que hay, casi 20 millones en pobreza alimentaria, que esto es muy grave y hay que erradicarlo, y también cuestiones de la corrupción que hay por parte de los funcionarios públicos en términos de malversar fondos. También hay que estar ahí implementando esta reforma estructural del sistema nacional y los estatales anticorrupción, y ver las unidades municipales anticorrupción, y ver la cuestión también de la seguridad pública, que es una de las pues grandes demandas por parte de la población, de resolverla inteligentemente, coordinarnos con Estados Unidos a través de los centros de inteligencia que se tienen tanto en Estados Unidos como en México, los controles de confianza de los cuerpos policíacos. Son muchos temas de los cuales se tienen que sumar las asociaciones civiles que están participando, que tienen agendas ciudadanas bien definidas, en las cuales pues se tienen que coordinar con los gobiernos estatales, municipales y el federal para poder resolver pues la cantidad de problemas que hay en el país. Perfecto. Doctor Joel Espejel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este encuentro de ideas. Un placer, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio y buenas noches. Muchas gracias al doctor, igual doctor Germán Palafox, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Pues muchísimas gracias, pero se fue muy rápido. Se fue muy rápido el tiempo, ¿ah? Sí, nos da para muchísimo más, obviamente. Los invitamos de nueva cuenta, si les parece, para seguir desmenuzando, y a lo mejor con un poquito más de carnita, ya cuando esté arrancando la administración de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver los primeros pasos. Licenciado Mejía, muchísimas gracias. Gracias, y es un gusto estar con ustedes. Igual, gracias a los tres especialistas en esta materia. Un gusto siempre recibirlos aquí en Encuentro de Ideas, pero sobre todo gracias a usted que nos vio esta noche. Cuídese mucho, estaremos al tanto de lo que viene, los retos del nuevo gobierno que arranca el 1 de diciembre de este mismo año. Vamos a estar muy pendientes de la labor de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, que ya anunció desde hace algún tiempo. Es noche de Encuentro de Ideas. Tengan una excelente noche, cuídense mucho.